Shalom, Jabrín Bejaverot, Ajim Bejayot, bienvenidos una vez más a este vuestro canal de Kabbalah y Vida Espiritual, como siempre, vuestro fiel acompañante del camino, Yosef, tratando de ir juntos, desmenuzar, explorar los diferentes temas sobre la espiritualidad, para potenciar vuestra espiritualidad, siempre desde la óptica de la Kabbalah hebrea, y con la intención de crear cambios en nuestras vidas, que al final es lo que realmente cuenta, si no todo se queda en teoría. Os animamos, por supuesto, a compartir vuestras experiencias, siempre tan enriquecedoras, a proponer temas y, lógicamente, a dar vuestro like, suscribiros y compartir este material, si os parece que puede ayudar a alguien. Muy bien, hoy vamos a plantearnos una pregunta interesante. ¿Realmente necesitamos la figura del coach espiritual? O incluso podemos ir un poco más allá. ¿Realmente es posible, legítima, la figura del coach espiritual? El coaching es una disciplina que está orientada fundamentalmente en obtener resultados positivos en lo deportivo y en lo empresarial. Ahí no cabe discusión alguna, ya que se pueden comprobar fácilmente esos resultados. Y se pueden comprobar fácilmente esos resultados porque los verdaderos coach, una de las cosas que ofrecen es la experiencia obtenida mediante su coaching. Es decir, cuando uno ve un coach, un gran entrenador deportivo, su valía queda totalmente refrendada por esos éxitos deportivos. Cuando tenemos un gran coach a nivel empresarial, sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué se le paga tanto a ese hombre? No se le paga a esa persona, ese hombre o esa mujer, perdón, no se le paga tanto a ese individuo, a ese coach, simplemente porque haya obtenido un título de coach, sino que se le paga, se ha valorizado su actividad por los resultados que obtienen. Y todos sabemos que si hay algo que exige resultados concretos y específicos, es el área de los negocios y el área de los deportes, porque el resultado lo es todo, ¿verdad? Bien, entonces, esos resultados se obtienen por una especificación de la materia que uno está intentando coachear, ¿no? Si se me permite el palabra. Entonces, ahí vamos a encontrar una metodología. Vamos a encontrar la ausencia, por imposible, la ausencia de recetas. Es decir, los resultados, tanto deportivos, empresariales, cualquier resultado en la vida que uno vaya a obtener, siempre está insertado en un medio dinámico, por lo tanto, es muy difícil dar una receta. Y uno de los secretos del coaching es la exploración dinámica de la evolución de la persona, como va rompiendo los diferentes obstáculos internos para poder ir alcanzando los objetivos externos. Y hasta ahí todo es muy razonable. El coaching, se puede hacer tanto de forma individual como grupal, pero cuando se hace de forma grupal es para obtener un resultado grupal. Y siempre con el objetivo de algo concreto. Aquí vamos viendo un poco la dificultad natural. No es que uno se ponga caprichoso y quiera ir en contra de los coaches espirituales, sino que realmente a mí personalmente, y me podéis condenar por mi propia opinión, pero es la que tengo y la que defiendo. A mí personalmente me parece muy difícil, por no decir imposible, trasladar
la imagen del coach a la vida espiritual de la persona. Porque, ¿qué sucede? Tenemos primero el problema con el método. Ningún maestro ha dejado un método concreto, y cada vez que nosotros queremos aplicar un método concreto a la vida espiritual, caemos inevitablemente en alguna clase de dogma. Nosotros caemos con muchísima prontitud en los esquemas mentales. Y eso incluso sería ir un poco en contra del espíritu del coach mismo, que se dice que está relacionado con la mayéutica de Sócrates. Yo tengo mis reservas, no creo que sea exactamente así. Creo que tiene puntos en común, pero en mi humilde opinión, la mayéutica está más relacionada con la docencia que con el coaching. No son exactamente lo mismo, ¿no? Podría decirse que el coach es un tipo de docencia, pero no necesariamente. Bueno, entonces, lo que sí podríamos encontrar relacionado, ¿no?, entre la mayéutica y el coaching es lo que proponía Sócrates, y era que mediante las preguntas, o sea, el individuo saque su respuesta de su propio interior. Bueno, obviamente, si ya Sócrates había determinado un método de conocimiento, pero que era un método sobre todo de conocimiento intelectual y de aprendizaje, porque él no consideraba, y yo en eso también estoy de acuerdo, no considero que uno pueda enseñarle nada a alguien, sino que en realidad uno lo que hace es irle dando herramientas para que ese conocimiento contenido dentro de sí mismo se desempolve y salga a la luz, porque uno puede explicarle, uno le explica a 50 personas un tema muy desmenuzado, muy didácticamente, y de esas 50 personas solamente de pronto 2 lo van a entender y van a aprender. Entonces eso quiere decir que si bien necesitamos un elemento exterior que esté bien organizado para enseñar algo, eso no lo es todo. Y eso Sócrates ya lo había percibido. Entonces imaginaos que si Sócrates había percibido eso hace tantos siglos atrás, otros maestros podrían haber encontrado y haber dejado pautas o haber dejado alguna clase de método para el crecimiento espiritual. Figuras totalmente relevantes de la vida espiritual no han dejado un método, no han dejado paso 1, paso 2, paso 3. Y eso es porque no es aplicable. Entonces, no es aplicable porque yo no puedo trabajar con algo que yo no conozco. Y si bien uno puede tener referencias sobre los comportamientos deportivos o comerciales del ser humano, entramos en un terreno mucho más pantanoso cuando nos vamos hacia la parte espiritual. Podemos encontrar áreas comunes, pero saber exactamente a dónde tenemos que llevar a una persona es virtualmente imposible. Ningún maestro espiritual se ha arriesgado jamás a decirle a su discípulo más querido, más cercano, que tiene que ir a tal o cual sitio de una forma o de otra. Lo aconseja, lo acompaña y trata de visualizar en el camino eso. Pero además que eso lo hace, fijaos, eso lo hace habiendo obtenido previamente la iluminación. Es decir, que incluso habiendo percibido la existencia desde el punto de vista del iluminado, no se atreve a trazarle un mapa exacto para que su persona más cercana, su discípulo, como decíamos hoy, que es prácticamente como un hijo para el maestro, no se atreve, por imposible, marcarle una senda
específica. Por lo tanto, cualquier coach espiritual que prometa unos resultados específicos está mintiendo. Lo que está haciendo está cometiendo una exageración de los resultados. ¿Vale? Es un cebo. Es un cebo comercial. Nada más. Porque además tenemos el problema que el coach espiritual, en el 99% de los casos, por no decir en el 100% de los casos, yo creo que una persona que se diga coach no se ha iluminado. Si solamente utiliza esa palabra, en mi opinión, lo digo con todo respeto, espero no ofender a nadie, ya marca que no se ha iluminado esa persona, porque no está hablando con el lenguaje de la luz, no está hablando con el lenguaje de las personas que han pasado cierto umbral de conciencia. Si lo hubiesen pasado, elegirían, vamos, ni siquiera elegirían la figura para sí mismos de maestro. Entonces, tenemos un problema con las plataformas. El problema con las plataformas es que son fuente de difusión, de información, pero también de desinformación, y son, digamos, el sitio donde las personas buscan legítimamente, no lo critico, buscan legítimamente un medio de monetizar su actividad, cosa que me parece perfecto. El problema sucede cuando uno está vendiendo algo que en realidad no tiene. Si uno no ha conseguido la iluminación, y si un maestro iluminado nunca ha sido capaz de establecer un método para dicha iluminación, entonces, ¿qué hace una persona que no se ha iluminado intentando enseñarle a otra que sí, que así se puede iluminar? Es totalmente absurdo. Es decir, no se puede prometer un resultado que no ha sido capaz de obtener para sí mismo. Y es más, no puede prometer un resultado que es imposible de duplicar. Porque la iluminación no es algo que uno pueda duplicar, ni puede trasladar. Entonces tenemos una dificultad mecánica. Tenemos una dificultad de base. Yo no puedo dar lo que no tengo. Es como si yo estudiase teoría del ballet, nunca me calcé unas zapatillas de ballet, nunca hice un movimiento de ballet, nunca participé de ninguna forma, ninguna actividad similar a la del ballet, y pongo una clase de ballet. Una escuela monta una clase de ballet clásico, ballet moderno. No tiene ningún sentido. Lo que en realidad pulula, y por eso digo que obviamente es un pensamiento, ¿no? Yo, por supuesto, nunca voy a proponer ninguna casa de brujas, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que las cosas aparecen y desaparecen según la necesidad del ser humano promedio, ¿no? Entonces yo creo que cambiando nuestro chip cerebral, vamos cambiando también lo que vamos a ver en las redes en los siguientes años. Entonces, lo que vemos que abunda son gurúes del sí se puede. Entonces, esa promesa genérica de que todo lo que pensamos lo podemos lograr, de que solamente nuestra voluntad o nuestro pensamiento o nuestra imaginación o nuestra proyección emocional vamos a conseguir resultados, es en realidad es una falacia. ¿Vale? Es una falacia. Para nosotros conseguir resultados externos mediante procesos internos, tenemos que tener un nivel de una persona que seguro no le va a ir a preguntar a un coach espiritual
en la red qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Lo cierto es que no sabemos lo que tiene que hacer nuestro prójimo, espiritualmente hablando. Yo puedo saber lo que mis alumnos de artes marciales necesitan hacer para mejorar determinada técnica, pero incluso así también tengo que contemplar el caso individual. Y eso es muy fácil, entre comillas, porque hay un objetivo concreto, pero en el camino espiritual, ¿cuál es el objetivo concreto? Es imposible plantearse un objetivo en el camino espiritual. Voy a iluminar, voy a llegar a tal dimensión existencial, o es imposible. Eso es imposible. Es una idea absurda. Porque no funciona de esa manera. Porque quien conozca realmente la espiritualidad sabe que no funciona de esa forma. Entonces intentaremos aplicar una metodología en un escenario en el cual esa metodología resulta totalmente extraña, totalmente ajena a ese escenario. Entonces no es posible prometer a ninguna persona que va a ser más feliz. No es posible, o sea, es posible prometerlo, pero es imposible cumplir esa promesa. Entonces a lo que se refiere generalmente el coacheo espiritual son a consejos. Consejos de cómo hacer tal o cual cosa porque se leyeron en tal o cual situación. Mejor esperar el consejo de un verdadero maestro. No sé qué me diréis, entonces, pero ¿dónde conseguimos ese maestro? Bueno, mira, si no consigues ese maestro, estudia y transfórmate tú en tu propio maestro. Y después escucha a tus mejores amigos, a las personas más sabias, hasta que en algún momento te pueda ser concedido el estar delante de un maestro. Es casi más importante asegurarnos buenos compañeros del camino que estar persiguiendo maestros o coaches. Porque el coach no puede vender ese bienestar. Puede prometerlo, pero no te lo puede entregar. Entonces, ¿para qué vas a usar tu dinero en eso? Es totalmente absurdo. Entonces, yo creo que debería utilizarse otra imagen, pero yo soy muy enemigo, lo siento, soy muy enemigo de cualquier intento de elaborar la vida espiritual. Soy un gran defensor del orden en el estudio de los diferentes temas espirituales. Eso es fundamental. Y eso es algo que trataremos en otro vídeo. Pero eso es una cosa. Después, el desarrollo mismo de la vida espiritual es, incluso para el que tiene experiencia, para el que la está viviendo, es un misterio que se va revelando de momento en momento. Entonces uno puede obtener ciertos parámetros, puede dar cierta dirección. Sí, claro, un maestro te va a dar una dirección, te puede decir, mira, puedes ir por aquí, puedes ir por allá, te puede proponer ese camino, ¿vale? Pero él no va a ser tu entrenador. Porque para ser tu entrenador tendría que haber vivido tu camino, y eso no es posible. Yo como artista marcial he transitado el mismo camino que mis alumnos, entonces puedo hablar con propiedad. Pero espiritualmente hablando no puedo ser entrenador de ninguno de mis alumnos de Kabbalah, porque yo no he transitado su camino. Y mi camino probablemente vaya en una dirección muy lejana al camino que tiene esa persona. Y eso es una cosa que solamente se le revela al individuo tras un largo y esforzado proceso de descubrimiento interior. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en decirle al otro lo que tiene que hacer? Uno sí puede orientar en, básicamente, mejorar la visión del que quiere mejorar
su vida espiritual, aumentarle la visión y el criterio a la hora de elegir las mejores herramientas, pero poco más. Yo sinceramente dudo. Y es más, viendo el coaching en general espiritual, en el cual deduzco que hay algunas personas que realmente lo hacen de corazón y lo hacen con la intención de ayudar, otras simplemente lo harán con una intención comercial, como todo en la vida, y serán verdaderos farsantes. Pero incluso con las mejores intenciones, incluso con el altruismo más exacerbado que podamos exhibir, nosotros solamente podemos dar una opinión del camino espiritual. ¿Qué es lo que yo os doy a vosotros? En mi visión, basada en mi experiencia. No puedo otorgar otra cosa. Y además así estoy siendo fiel al axioma cabalista en el cual se recomienda que nunca hables de aquello que no has vivido. Porque podemos caer en un montón de presunciones. Y pensar que la mera acumulación o el conocimiento de datos técnicos, entre comillas, espirituales, que en realidad no son datos técnicos, son una reunión muchas veces poco ordenada, de un montón de clichés y mitos sobre la espiritualidad. Yo estoy seguro que no queremos eso para nuestra vida. Estoy segurísimo. Porque nuestra vida, si nuestra vida física es dinámica, bueno, nuestra vida espiritual, ya os podéis imaginaros. Así que mi opinión es que no necesitamos más coach. Lo que necesitamos es más gente autoconsciente. Lo que necesitamos es personas que realmente asuman la idea de la disciplina espiritual. Que dejemos de lado todo lo aleatorio. Que nos ordenemos interiormente y que vayamos escuchando nuestro interior de forma sincera y honesta para poder encontrar ese camino sin necesidad de estar recurriendo a personas que, como siempre digo, la mayoría de las veces saben menos y han vivido menos que tú, pero te lo saben vender mejor. Shalom Obrajot, muchas gracias a todos, nos vemos.